2 minutos, amables televidentes de todo el país, buenos días. Bienvenidos a la Noticia Primera Emisión. Jorge, qué gusto saludarte, buenos días. ¿Qué tal, Luis? Un placer compartir contigo y también con ustedes, amables televidentes. Muy buenos días y bienvenidos a la Noticia Primera Emisión. Empezamos. Ministerios de Gobierno y del Interior no se fusionarán en el nuevo mandato. Así lo dio a conocer el ministro del Interior saliente, quien aplaudió esta medida. Hablamos de Juan Zapata. Él asegura que así se habría decidido luego del proceso de transición con Mónica Palencia, que representa a Daniel Noboa Asín. Veamos. El haber puesto al tanto al nuevo gobierno de Daniel Noboa sobre las amenazas del crimen organizado quizás influenció para que no se adopten decisiones que cada día tomaban fuerza. Muy buena noticia el entender de que no se va a fusionar Ministerio de Gobierno con el Ministerio del Interior. Creo que ahora sí me permiten dar un concepto, es lo lógico, porque Ecuador nunca ha vivido estos niveles de violencia. Eso tenemos que tener absolutamente claro. Por lo tanto, hoy más que nunca requerimos un ministerio que esté directamente relacionado con la policía y con el tema del crimen organizado. Entre los pocos aspectos que se pueden hacer público, Juan Zapata, ministro del Interior saliente, expuso el porqué del incremento de muertes violentas. Porque Ecuador dejó de pasar de tránsito únicamente a de acopio y consumo. Pero ¿qué es lo que pasa con el consumo? Que las economías, es decir, los grandes carteles internacionales, no es que operan en el Ecuador, tercerizan el delito. Y esa tercerización, es decir, de protección en la ruta de la droga, acopio, la seguridad, la exportación, la distribución e inclusive el sicariato se paga, pero se paga con droga. Entonces esa droga es la que entra al microtráfico y a los sectores en donde se pelean las bandas criminales. Lo que le espera al nuevo mandato estaría claramente identificado. Lo que nos ha tocado a nosotros y al nuevo gobierno le va a tocar igual es enfrentar ya a 11 GDOs debidamente organizados, con estructuras criminales, inclusive con logísticas y economías que superan inclusive la capacidad de la fuerza coercitiva del Estado. De ahí recomendaciones que esperan sean tomadas en cuenta. El llamado y el pedido lo he hecho a la ministra nueva, Mónica Palencia, que por favor siga manteniendo la última fase, que serían aproximadamente 9.300 policías para cumplir los 30.000 que era el plan inicial, porque usted sabe que no estaba previsto el que se llamen a elecciones anticipadas. ¿Cómo respaldándose en lo que queda hecho? El tema de Ameripol es algo inédito y muy importante para la seguridad del país, porque ya podemos tener un oficial en el Haya, en Países Bajos, para coordinar e intercambiar información, porque muchas economías ilegales se genera el delito en Ecuador, pero los recursos los están generando y los están, digamos, lavando y lo están efectuando en países europeos. Entonces ya podemos generar esta trazabilidad. Nuevas autoridades, nuevos hechos que hay que enfrentar, informó Héctor Romero. Según la policía, la camioneta en que huyeron los presuntos asesinos de 2 policías en el centro sur de Guayaquil tenía las placas duplicadas. El comandante de la zona 8 confirmó la detención de 2 ecuatorianos y un venezolano. Cuestionó además la utilización de menores de edad por parte de grupos criminales. Obtenidos en las últimas horas por parte... En la policía están indignados por la hazaña de los 4 delincuentes que la noche del martes mataron a 2 policías que efectuaban un procedimiento en la avenida Quito y Francisco de Marcos, centro sur de Guayaquil. Estaba reportado como robado, presenciaron ahí el conductor y el hijo que se encontraron ahí el momento del asesinato y ellos habían puesto la denuncia, se había recuperado el vehículo y lo que no hicieron es levantar la denuncia, por eso tenía ese alerta. Gracias a una cámara de seguridad de un domicilio, los persiguieron hasta el viaducto que une a la perimetral con vía a la costa. Habían empezado a quemar su evidencia en la que pretendían huir, pero les llegó su San Martín. 2 de nacionalidad ecuatoriana y 1 de nacionalidad venezolana. Se están haciendo las pericias técnicas de placas GTE 3347, se encuentra plaqueada, es decir, el vehículo que sí pertenece a estas placas es un vehículo que fue ubicado en Mapasingue, es decir, tenemos 2 vehículos de las mismas características. En Durán, 3 motorizados perseguían a un vehículo con vidrios polarizados y los sospechosos dispararon a mansalva. El uno, una herida a la altura de la mano izquierda, el otro a la altura del muslo y el otro fue intervenido por segunda ocasión hoy en la mañana y se encuentra en cuidados intensivos. Les decía, lo que nos llama la atención es la violencia con los que actúan estos delincuentes. Hubo 2 detenidos, portaban un arma de fuego y una alimentadora.
El comandante de la zona 8 dice que ya ha hablado con las autoridades de la judicatura, no solo para que ciertos jueces dejen de soltar a los cabecillas que portan armas largas, sino por un antiguo problema. El sargento Pucha fue victimado por un menor de edad de 17 años. Entonces, lastimosamente, como les decía, lo que nosotros tenemos que revisar son este tipo de situaciones que lo que hacen es fortalecer a los delincuentes y debilitar a la institución. En la zona 8 han matado a 17 policías y herido a 22. Según la institución, en las operaciones estaban asignando a más de 6 policías para salvaguardar su integridad. Pero en el caso de la avenida Quito, se presumía era un procedimiento sin mayor alerta, informó Jorge Escobar. Hallan 2 cadáveres en diferentes cantones de El Oro. Los cuerpos presentaban signos de violencia. Uno fue hallado en el Canal Internacional en Huaquillas y el otro en una empacadora de banano en el cantón El Guabo. Veamos. A un costado de esta empacadora de banano ubicada en el cantón El Guabo, fallado este ciudadano afroecuatoriano cuyo cuerpo sin vida presentaba rigidez cadavérica, presumiendo que su muerte se habría dado en horas de la madrugada. Buenas tardes, al momento no estoy autorizado para dar más información, así cualquier información tiene que acercarse a pedir a las respectivas autoridades, nada más. ¿Pero qué hicieron ustedes aquí? ¿Estaban tomando, solo resguardando? Sí, solo resguardando el sitio, la escena del crimen, nada más, tomar conocimiento. No puedo dar más información. Fueron trabajadores de esta hacienda quienes dieron aviso al ECU 911 de Machala, quien coordinó la emergencia con personal especializado de la Policía Nacional. El cuerpo no presentaba impactos de bala o cortes hechas con arma blanca, presumiendo que haya sido asesinado a golpes. ¿Pero cuál fue el procedimiento que ustedes realizaron como Policía Nacional? Proteger la escena del crimen nomás y llamar a la medicina legal al ICP. En otro escenario, esto es en el canal internacional que divide a Ecuador de Perú en el cantón Huaquillas, personas que transitaban por el lugar divisaron un bulto entre la maleza. Al acercarse pudieron darse cuenta que se trataba de una persona de sexo masculino, también afroecuatoriano, quien presentaba signos de violencia. Los asustados moradores presumen que al fallecido lo habrían venido a botar en este lugar. Hasta el cierre de la nota, los 2 cuerpos aún estaban sin ser identificados. 7 de la mañana con 15 minutos, continuamos con más información. 2 hermanos fueron asesinados dentro de su casa en el cantón Daule, acá en la provincia de Guayas. Los criminales habrían ingresado al domicilio con chompas parecidas a las que utilizan agentes policiales. Era el mediodía y hora de almuerzo, hasta que en la ciudadela Sac Bucarán, en el cantón Daule, llegó una camioneta que se estacionó en el exterior de esta vivienda. De ahí salieron personas armadas que ingresaron a esta casa realizando varios disparos y así asesinaron a 2 hermanos. Presuntamente estos sujetos peligrosos vestían indumentaria similar a las que utilizan los agentes de la policía judicial. Uno estaba en la cama cuando fue baleado y el otro se encontraba en la sala y le dispararon en la cabeza. Uno fue identificado como José Luis Solís Macías, de 42 años, y el otro como su hermano Luis Alberto, de 40. La esposa de uno de ellos solo trataba de asimilar este terrible hecho violento. Yo creo que nadie está preparado para la muerte, simplemente que a veces salimos, pero no sabemos si llegaremos o no llegaremos. Lamentablemente, esa es la vida. Pero bueno, Dios sabrá. Es un sector cercano a la vía perimetral de ese cantón de la provincia de Guayas, donde estaban preocupados por lo sucedido a pocos metros de sus casas con sus vecinos, que fueron las nuevas víctimas mortales en esta ciudad. Él vivía aquí y después le salían trabajo y él se iba después otra vez. Porque pasaba así, en campamentos que lo llevaban para construcciones, así, él se iba y después venía. ¿Y su esposa en qué laboraba? Él vendía yogures, cosas así, dejaba crédito. Aún se desconocen las motivaciones de estos asesinatos. La policía de Daule no se ha pronunciado al respecto con este caso, ni tampoco de la cifra que en lo que va del 2023 ya alcanzó los 150 crímenes, informó Charlie Pisa. 7 de la mañana con 17 minutos y en otro tema, periodistas quiteños fueron secuestrados en el norte de Guayaquil. Horas más tarde, los antisociales los abandonaron en la vía perimetral, no sin antes maltratarlos y robarles sus equipos de video.
Viajaron de Quito a Guayaquil con la ilusión de ganar dinero luego de ser contratados para realizar una cobertura periodística que se desarrolló en el auditorio de un local de eventos ubicado en el norte de la ciudad. Sin embargo, al salir, fueron interceptados por delincuentes que los raptaron, empezando una pesadilla. Nos metieron a la fuerza a un vehículo tipo taxi o taxi porque estaba de amarillo, mi asistente y mi persona. Fuimos secuestrados, amenazados de muerte y estuvimos secuestrados por un lapso más o menos de 40 minutos. Nos dejaron abandonados en la vía perimetral a la altura de la entrada de los bomberos. Durante el secuestro fueron maltratados. Sacan el arma y le dan aquí en la cabeza y le parten aquí, está todo partido. Mi compañero está en observación médica. Los secuestradores se llevaron sus equipos profesionales, por lo que solicitan no adquirirlos si alguien se los ofrece en el mercado negro. Que constaban de 2 cámaras de video, una cámara de video, una cámara de fotos, un dron, sus respectivos trípodes, sus respectivos micrófonos. Los comunicadores sociales perjudicados ya colocaron la denuncia en la Fiscalía del Guayas y esperan que la Policía Nacional dé con los bienes robados, informó Maite Morán. Byron Josa, ex candidato a la alcaldía de Puerto Viejo, fue secuestrado la noche de este miércoles. Su familia espera que sea devuelto sano y salvo. Veamos. Las imágenes son claras. Eran las 18 horas con 51 minutos de este miércoles cuando Byron Josa salía del gimnasio, cruza la calle para abordar el taxi que había solicitado para regresar a su domicilio cuando es interceptado por esta camioneta, de la que se bajan 4 antisociales armados con fusiles. Lo obligan a subirse al automotor y a la vez amenazan al chofer que lo esperaba, huyendo inmediatamente. Tras conocer el hecho violento, la conmoción se apoderó de los habitantes de Puerto Viejo, provincia de Manabí, que no podían creer que el ex candidato a la alcaldía de esta ciudad haya sido raptado. La víctima es además exfuncionario municipal de administraciones anteriores. La Policía Nacional ya tiene en poder la grabación de las cámaras de seguridad del gimnasio y ahora se encuentra tomando versiones de los testigos de este secuestro que ocurrió en la Ciudadela, California. El personal inmediatamente se activó en territorio. Pudimos conversar con el propietario de este local y pues nos corrobora que se trataría del señor Byron Josa. Por su parte, el gobernador de la provincia pidió a los ciudadanos no viralizar en redes sociales información falsa para no entorpecer las investigaciones de las autoridades. Pero más allá de eso, sí es importante que la ciudadanía de bien, que son la mayoría de los puertorriqueños, nos mantengamos en contacto, nos mantengamos alerta y, por supuesto, informados a través de canales oficiales. Y rogamos en Dios de que pronto don Byron esté con su familia. Informó Maite Morán. 7 de la mañana con 21 minutos, 3 delincuentes perpetraron un violento asalto a pasajeros de un bus interparroquial en Pichincha. Según los transportistas, los atracos son casi a diario en las rutas Tumbaco, Pifo, Yaruquí y el 15. En esta oportunidad, los afectados pasajeros de un bus de la cooperativa Tumbaco. La pesadilla empezó a la altura del redondel del ciclista y duró algunos minutos. Uno de los pillos estaba en la parte de adelante. De pronto se paró, sacó el arma de fuego y se fue directo al conductor, a quien le ordenaba frenar, acelerar y dónde debía dejarlos. Dale, te meto un tiro, dale despacito. Cierra la puerta, abre la puerta, no la cierra, abre la puerta. Y a uno le amenazan, entonces uno no se puede hacer nada. O sea, todos son víctimas. Claro, que todos. Pero no estaba solo, en escena aparecen 2 sujetos más, que con 2 cuchillos conocidos como matachanchos en mano pasaban de asiento en asiento cobrando el pasaje y todo lo que les gustaba. ¿Quién podría resistirse al ver semejantes fierros y el vocabulario fluido con el que amenazaban? La plata, toda la plata.
Y a veces se sientan por así divididos en los cada asientos y ya les van cogiendo a cada persona. De los delincuentes nadie se escapa, desvalijan a universitarios, estudiantes de colegio, hombres y mujeres. A pesar del riesgo, quienes tienen la necesidad de utilizar transporte público no cuentan con otra alternativa que subirse al bus rezando a la Virgen del Quinche. Me sacó un arma blanca y nadie podía hacer nada, menos yo tampoco, no. Así nomás los pillos aparecen como plagas y acaban con la tranquilidad de los pasajeros y chofer de las diferentes cooperativas de transporte interparroquial. En Quito informó Iván Casamen. 3 ecuatorianos fueron asesinados en el municipio colombiano de Ipiales por supuestos grupos que efectúan una limpieza social. Los jóvenes eran procedentes de la provincia de El Oro. Veamos. Jimmy Javier y Jordi Abel Granda Aponte son 2 hermanos. Existe un tercero más quienes llegaron desde la provincia del Oro hasta el municipio de Ipiales. De acuerdo a las autoridades del vecino país, tendrían antecedentes y todo parece indicar que serían miembros de uno de los grupos delictivos que opera en Ecuador. Fueron asesinados a sangre fría la noche del pasado lunes. Los cuerpos aún permanecen en la morgue de la ciudad fronteriza. Se conoció un lamentable hecho donde 3 personas fueron ultimadas. Estas personas ya tienen antecedentes. Tienen unos alias, los cuales pertenecen a una banda, la cual presuntamente estaba cometiendo unos hechos ilícitos no solo en Ecuador, sino también en Colombia, en la frontera. El comandante de policía dio a conocer que 2 grupos delictivos de Nariño se atribuyen las muertes. Uno de ellos sería Comandos de Frontera, quienes en un comunicado manifiestan que no eran civiles comunes, que pertenecían a un grupo delictivo que opera en Ecuador, los cuales amedrentaban cobrando impuestos o vacunas, que la labor que cumplen ellos es una limpieza social. El hecho se lo han atribuido inclusive 2 grupos, los cuales están en materia de investigación, y eso es producto como la pelea o la disputa que se da por las rentas criminales. Permite evidenciar que sí tenía armamento largo y también de corto alcance. La policía mantiene adelantado el proceso investigativo dentro de la recolección de elementos probatorios. Existe además una serie de evidencias que lograrían dar con los responsables de este triple crimen. Afortunadamente la policía tiene elementos materiales como las vainillas, tenemos fotos, videos y unas declaraciones que nos pueden dar a determinar quién fue el autor material. Inclusive hay datos de unos vehículos que participaron en el evento. Con cámaras de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. Atención, porque aquí les indicaré cuánto será la multa por sobrepasar el exceso de velocidad en la vía a la costa, ya que desde el pasado 19 de noviembre la velocidad de 90 la redujeron a 70 kilómetros en esta vía. Sin embargo, desde este jueves 23 de noviembre comenzaron las multas, y es por ello que anunciaron cuáles serían las sanciones económicas, y estas son: aquellos que hayan excedido el límite de velocidad de 70 kilómetros a 110 kilómetros por hora será sancionado con el 30% de un salario básico unificado, que da como resultado $135, mientras que aquellos que hayan excedido de más de 110 kilómetros por hora será un salario básico unificado, es decir que la multa es de $450. Así que se les hace un llamado a todos los ciudadanos a tomar medidas preventivas para evitar estas sanciones. 7 de la mañana con 34 minutos, amables televidentes. Con motivo de la posesión del presidente electo Daniel Noboa, prevista para hoy a las 10 de la mañana en el seno de la Asamblea Nacional, y en concordancia con nuestra responsabilidad informativa, analizaremos junto a 2 expertos los retos del flamante mandatario y el camino que deberá transitar para cumplir con cada una de sus promesas de campaña. Me acompañarán el ingeniero Antonio Tramontana, analista político, y el economista Yanio Cerezo Piedrahíta para el análisis económico. A ambos, buenos días y bienvenidos. Muy buenos días. ¿Qué les parece si antes de iniciar la entrevista quiero presentar a nuestros amables televidentes la siguiente nota periodística, un poco para ir entrando en materia? Disminuir los índices de desempleo y subempleo son algunos de los compromisos del gobierno de Daniel Noboa, para lo cual deberá bajar algunos impuestos y crear incentivos tributarios. Nuestro compañero Jorge Escobar nos ha preparado un informe especial.
Visitar a la banca internacional como un acto urgente para enfrentar el déficit fiscal que superaría los 4.000 millones de dólares y salvaguardar las obligaciones venideras. Tienes que ir a un proceso de reestructuración de deudas y tienes que ir, por tanto, a tener un equipo negociador que sea creíble y que haga propuestas novedosas. Una reforma tributaria que afirma no aumentará impuestos, sino que promoverá incentivos. Y el IVA diferenciado en la construcción es una opción válida, sin desviar los ojos de otro aspecto sustancial. No disminuir o aumentar gasto público, sino que lo que se gaste se justifique y sea eficiente ese gasto, que dé los resultados que se esperan. Yo creo que es una interesante oportunidad en ese sentido. Es drástico esa reducción del 2 al 5%, es bastante arriesgada, pero yo creo que es una apuesta importante para generar ese estímulo. Según el último informe del INEC, en septiembre el empleo adecuado se mantuvo en 35.5%, subempleo en 20.2% y desempleo 3.7%. Hoy 5.500.000 trabajadores no tienen un empleo adecuado. Y no pensar tanto en esas grandes obras centrales, sino pensar en ir hacia lo local y a partir de ahí una unión entre el gobierno central con los gobiernos seccionales. En materia energética anunció el envío de una ley para incentivar nuevas inversiones en generación. Ofreció bajar en un 22% el costo de las planillas. Una de las más altas en América Latina, incluso eso se refleja en los costos de producción si hablamos de las empresas, si hablamos de los hogares en la factura mensual que cada vez están recibiendo por un servicio que se está racionando. Noboa también comprometió ajustar los salarios de acuerdo al costo de la vida. Lasso ya no alcanzaría a ejecutar el último aumento de $25. Va a generar todas las condiciones para poder apuntalarse y sin duda un tema relacionado a una revisión salarial le va a ayudar muchísimo para este primer golpe de efecto que necesitaría dar. Otra herencia es la focalización del subsidio a los combustibles, que se diluyó en las mesas de la discordia. En esta gira por Estados Unidos, que el 25 y 26 el ECOR puede caer en default porque no va a tener los recursos para pagar la deuda. Y gran parte del problema es el excesivo gasto que tenemos en subsidios. La economía fue uno de los principales ejes de su campaña y ahora ha empezado la prueba de fuego. Con cámara de Michael Arámbulo, informó Jorge Escobar. Y bien amigos, allí teníamos una síntesis de algunos de los ofrecimientos de Daniel Noboa en materia económica, pero ¿qué incidencia tendrán en lo político? Vivimos, Antonio, una crisis social, una crisis política, una crisis económica, una crisis de seguridad, una crisis de valores en el Ecuador. Con este panorama y escenario, al que se suma también una crisis de energía, ¿cuáles deberán ser las prioridades del presidente Daniel Noboa, habida cuenta de que tendrá un corto periodo para gobernar? Muy buenos días. Bueno, creo que el sol hoy día salió resplandeciente en el firmamento. Espero que sean buenos augurios para que las cosas cambien por el bien del país. En lo político, a mi modo de ver, lo que más hay que hacer es cerrar la boca, porque en boca cerrada no entras mosca. Caso específico, los multilaterales en Washington, riesgo país arriba. En lo económico yo creo que hay que hacer lo que sea necesario, pero rigiéndose por la parte política, tomando decisiones entre lo acertado y lo apropiado, como usted bien lo cita. Y muchas veces lo apropiado y lo acertado chocan, porque a veces, digámoslo así, repitiendo, lo acertado no es hacer un pacto, un trance, una conversación, un entendimiento, pero es, desgraciadamente, como arte y ciencia, parte de la historia de la política. Antonio, cuando usted dice cerrar boca para efectos de no tener repercusiones por parte de los organismos multilaterales, ¿a qué se refiere? ¿Qué tipo de declaraciones o afirmaciones no son pertinentes en un momento tan crucial para el país como este? Decir que vamos a caer en default. ¿Por qué hay que decir que vamos a caer en default? Sino que lo que tenemos que ver es decir que necesitamos el crédito. Grave error entonces. ¿Usted qué opina, estimado? Un cordial saludo, Luis, a usted, a sus televidentes, Antonio. Primero, el presidente debe comenzar por transparentar las cifras. Aquí vemos que día a día salen analistas, salen diferentes instituciones y organismos a decirnos que el déficit fiscal tiene un valor, que el porcentaje de la deuda con respecto al PIB tiene otro valor. ¿Cuál es el déficit fiscal? Y nunca nos ponemos de acuerdo.
Según el mayor consenso es de 4.500 millones de dólares. El actual ministro Palabra Semena el día de ayer en una entrevista dijo que este año era 3.600 millones de dólares. El foro del Observatorio de la Política Fiscal nos dice que es 5.500 millones de dólares. Al fin y al cabo no estamos de acuerdo en el país cuáles son las cifras. Y no solamente en eso, en materia petrolera, en materia energética, en cualquier materia económica usted va a encontrar todo tipo de cifras. Lo primero que tendría que hacer el gobierno es transparentar esto. Bien, uno de los anuncios que ya ha hecho el presidente Daniel Noboa es que lo primero que hará una vez que se posesione es convocar o decretar un estado de excepción y enviar el día 28 de este mes 2 proyectos económicos urgentes. Uno, una reforma tributaria, además de una nueva ley o proyecto de ley energética para el país. ¿Qué debe incluir o incorporar esa reforma tributaria? Primero, para que sea del beneficio de todo el país y segundo, para que encuentre eco y acogida en la Asamblea. Para comenzar, lo que el presidente propuso en campaña. Eso es lo que debe incluir todo lo que él haga. En principio, debería incluir una ley en la cual se reduzcan ciertos impuestos que puedan someter a que existan incentivos para poder invertir. En este país lo que se necesita es inversión. Si usted revisa los componentes del PIB, va a encontrar que nuestro gran problema está en inversión. Por otro lado, en el tema energético, habría que reformar las restricciones que existen, las cuales no permiten la inversión privada en el sector eléctrico. La última inversión que se hizo en el sector eléctrico en este país fue en el año 2019. Cuando ya nos quedamos sin dinero, aquí se acabaron las inversiones en el sector eléctrico y ahora usted ve los problemas que tenemos con los apagones. Ahora, debería ser entonces una política tributaria no solo recaudadora, sino también de incentivos tributarios. De incentivos tributarios en tanto y en cuanto usted ponga un incentivo, pero siempre exista un recorte desde el punto de vista en el cual usted el gasto corriente lo reduzca en función de ese incentivo, porque no serviría de nada que usted ponga un incentivo para que exista mayor inversión y por otro lado usted tenga que ese incentivo gastarlo con plata del Estado que no se ahorre en el gasto corriente. Ahora, hay un malestar entre los formales, entre los sectores productivos o los empresarios que cumplen con el pago de sus tributos. Y es el hecho de que el problema no está en ellos, sino de los grandes evasores tributarios, que el Estado los identifica muy bien, pero que sin embargo nunca los pone al orden. El presidente Noboa en su plan de trabajo planteó claramente de que él va a realizar un exhaustivo control en lo que es la evasión de impuestos, inclusive algo que no ha hablado otro candidato presidencial, al menos yo no lo había escuchado, él habló de cárcel. Habló de cárcel para la evasión tributaria con novedosos métodos tecnológicos mediante los cuales se puede realizar estos controles. Si están plenamente identificados, Antonio, ¿quiénes son los grandes evasores tributarios que le restan recursos al Estado para poder pagar la deuda social? ¿Qué es lo que ha faltado? Porque todos los gobernantes saben quiénes son. ¿Sabe qué ha faltado? La gobernanza. Vamos a generalizar y entendernos. ¿Qué es la gobernanza? La gobernanza exige lo que usted muy bien plantea, la autoridad. La autoridad en esa majestad y jerarquía del mandatario, que a su vez debe tener orden y control con el imperio de la ley para llegar a tener que la familia ecuatoriana como tal, en un triángulo cuya arista es de un triángulo de equilates, la familia, acá está la libertad, aquí está la justicia. Entonces, si él pregona la responsabilidad social, esa justicia dentro de la responsabilidad social debe estar enmarcada en eso. Orden, control, imperio de la ley, autoridad y gobernanza para sacar adelante lo que estamos planteando aquí. Para que haya gobernanza y para que haya esa anhelada gobernabilidad que le faltó al gobierno del presidente saliente Lasso, ¿cuál va a ser el rol o el papel que deberá jugar la Asamblea? ¿Hasta dónde esa alianza o acuerdo entre la Revolución Ciudadana, el PSC y el bloque oficialista de ADN será perdurable en el tiempo o terminará sucumbiendo cuando se pongan en evidencia los intereses partidistas de siempre? Usted sabe muy bien que eso está pegado con baba. Y voy a hacer una metáfora. El día de hoy, más allá que salió el sol, como lo cité, he venido con el traje oficial del disfraz social cristiano. Simbólicamente, sabe lo que estoy diciendo muy bien y lo que me escuchan también. Entonces debemos de tomar en cuenta que no solo es el hecho de la economía per se, porque dentro de la economía, y aquí está un economista, hay que considerar que el economista es como un chef. Y permítame explicarlo. El chef es aquel que le saca un plato, usted con la vista lo ve espectacular,
lo huele delicioso, lo saborea exquisito, llega al estómago y se producen los problemas estomacales. Y de eso ya tenemos la evidencia de más de 70.000 millones de deudas. Entonces, paremos las cosas porque hay que pararlas, porque al fin y al cabo es un caldo de cultivo para muchos otros elementos. Y no le digo a usted, por si acaso, no me refiero a usted, me refiero a otros personajes, a pesar de que aquí hay muy buenos economistas también. Amables televidentes, están con nosotros en este foro político y económico Antonio Tramontana y Yanio Cerezo, analizando todos los retos y desafíos que deberá enfrentar el flamante presidente de los ecuatorianos, Daniel Noboa Asín, que hoy se posesionará a las 10 de la mañana. Vamos a una breve pausa y enseguida regresamos con mucho más aquí en La Noticia por RTS. Continuamos con más información. Con la victoria en segunda vuelta, Daniel Noboa Asín se convierte en el presidente más joven de la historia de Ecuador. Se formó como empresario, pero empezó su incursión en la política como asambleísta de la península de Santa Elena. A continuación, un perfil de lo que ha sido su camino a Carondelet. Veamos. De empresario a presidente de la República y el primer mandatario más joven es el guayaquileño de 35 años Daniel Noboa Asín, auspiciado por Acción Democrática Nacional, quien cristaliza los anhelos de su padre, Álvaro Noboa Pontón, que fue 5 veces candidato a la presidencia. De hecho, Daniel recordó al magnate en varias ocasiones durante su campaña, así como a su tía Isabel Noboa. Ambos dejan un gran legado en los negocios, que él continuó, pero cuando supo que era el momento de correr para la primera magistratura, profundizó sus estudios en el exterior. Entonces, en el 2021 se candidatizó a asambleísta por Santa Elena, por el ahora desaparecido Movimiento Ecuatoriano Unido. Permítanme decirles que hemos superado cualquier expectativa. Daniel Noboa fue la sorpresa de la primera vuelta y la revelación del primer debate. Los costos del agro, bajar los costos del transporte público. Más del 20% de votos lo hicieron pasar a la segunda vuelta y mantuvo la misma imagen. En redes sociales ha mostrado su lado relajado, haciendo ejercicio en la playa, entre otras actividades. Es que siempre apuntó a captar a los jóvenes. Daniel Noboa presentó un plan de gobierno de 76 páginas, con propuestas divididas en 4 ejes principales: social, económico, institucional, productivo y medioambiental, pero con énfasis en seguridad y economía, como el Plan Fénix, en el que propone una central de inteligencia que permita proveer información para prevenir delitos y eliminar la tabla de regulación del consumo y tráfico de drogas. Además, plantea promover inversiones privadas en el sector petrolero, en especial para modernizar las refinerías del país. Hoy, la mayoría de ecuatorianos lo ha elegido como el nuevo presidente, quien gobernará hasta el año 2025, en binomio con Verónica Abad. Informó Adriana Peralta. De vuelta con ustedes. Antonio, una cosa es lidiar con la asamblea y hoy hay una alianza que usted señala está pegada con baba o saliva. Sí. Pero otra son esos grupos desestabilizadores que hemos visto han puesto a tambalear a los 2 últimos gobiernos. ¿Cómo lidiar frente a esa amenaza? Mira, hay una amenaza que es peor. Nunca se pelee con las mujeres ni con las damas. Él tiene que en algún momento conversar con su vicepresidenta, que es, yo creo que tiene que saber que tiene que lidiar con ella, tiene que gobernar con ella, es la vicepresidenta. Y para mí eso yo le pondría más cuidado, porque lo de la asamblea va y viene. Lo de ella es permanente. No me refería solo a la asamblea, más allá de que es histórico y lo hemos visto a lo largo de los últimos 50 años de la democracia ecuatoriana. Me refería a aquellos que caotizan el país y dicen defender los grandes intereses nacionales. Y ya hemos visto lo que ha sucedido. Esto es sencillo, si el Ministerio de Gobierno lo ocupa a alguien que sabe con experticia, si son 70, 52 más 18 no lo vamos a nombrar. Bueno, comience pues a sumar a su bloque y comience a hacer lo que debe hacer un ministro de gobierno o una ministra de gobierno. O sea, aumentar el bloque y disminuir a los otros para que allí se calmen las aguas. Una cosa es el buen liderazgo, otra cosa es la preparación que va complementada y la voluntad política. ¿Qué hay de quienes
gobiernan con el presidente, y me refiero específicamente a sus secretarios de Estado. Eso es sencillo, todos tienen que ponerse 11, estar pilas, pero nunca, jamás 11, 14, 17, escúchenme bien, 11, 14, 17 no, pilas y 11, ahorita es momento de pilas y 11. Ahora, mirando las primeras acciones o los primeros pronunciamientos de los asambleístas, doña Paola Cabezas, quien preside la Comisión de Justicia, ha dicho que una de sus prioridades será dar paso inmediato a las peticiones de amnistía, y la primera de ellas para don Ricardo Patiño, quien, como todos conocemos, tiene un proceso por instigación. ¿Acaso habrá perdón y olvido y comenzaremos a ceder a esos tipos de condicionamientos para poder darle gobernabilidad al presidente? A ver, yo no sé si leo en lenguas o hablo en lenguas, pero el artículo 120 de la Constitución de la República del Ecuador marca que la amnistía solo se procede en determinados casos, no cuando haya delitos contra la administración pública y otros, etcétera, como genocidio. Entonces, que ya tiene otra constitución, es mi pregunta. Ahora, ¿cabe o ameritaría una censura o un juicio a la fiscal del Estado, doña Diana Salazar? Eso ya creo que depende de cómo se levante, si con el pie izquierdo o con el pie derecho. Pero hay unos fundamentos, ¿cree usted, o qué tipo de señales daríamos al país en caso de que eso finalmente se dé en la Asamblea Nacional? De llegarse a dar, pues ya sería que la justicia, pues en un momento dado es tan frágil. ¿Tendrá los votos? Yo lo veré, ¿sabe qué? Ojalá yo me equivoque y prefiero estar equivocado. A la final es más fácil que huele un burro que pase lo que usted me está citando. Pero puede pasarlo, puede pasarlo. Todo puede suceder en la política ecuatoriana. Yanio, ¿qué pasa con el tema de la reserva monetaria? En campaña, el presidente de los ecuatorianos, el nuevo presidente, no desestimó la posibilidad de que si era necesario hacer uso de esos recursos. ¿Legalmente es posible hacerlo y cuáles serían las repercusiones? Bueno, el presidente en campaña dijo dos cosas. Dijo, por un lado, que iba a aumentar la Reserva Monetaria Internacional de Libre Disponibilidad y al último en la campaña dijo que de ser necesario su plan Z sería utilizar parte de estos recursos, habló de 1.500 millones de dólares para diferentes tipos de cuestiones relacionadas sobre todo con el fenómeno del niño. ¿Se pueden utilizar? Hay formas en las que se pueden utilizar, habría que canalizarlas, no toda la reserva se puede utilizar, sino solamente una parte de ella, que es la que maneja el Poder Ejecutivo, el resto no le pertenece al Poder Ejecutivo y no es de libre disponibilidad para el Poder Ejecutivo. Proyecciones del crecimiento económico en el Ecuador. A ver, el presidente propuso en su plan de trabajo plantear un presupuesto base cero. ¿Qué es esto? Que el presupuesto general del Estado ya no se lo organice como se ha venido organizando hasta ahora. Es decir, tal institución gastó 100 millones de dólares en el año anterior, en este año partimos de esa base para ver si es que le damos los 100 millones de dólares. Sino que se base en el número cero para analizar proceso por proceso y así poder tener un presupuesto más real recortando el gasto. En medida que se haga esto, podemos tener una inversión pública mucho más amplia en el plan anual de inversiones. El gran problema y aquello que anhelamos los ecuatorianos es el tema de la inseguridad. ¿Cómo combatirla? Me refiero fusionando el tema de buenas decisiones en lo político y teniendo los recursos. Por convicción, mano dura, corazón de fuego y mente fría. Y con una justicia como la que tenemos tan cuestionada y que camina por el sentido contrario. Mano dura, corazón de fuego y mente fría. ¿Hacia dónde camina el Ecuador? El Ecuador camina hacia una conciliación, pienso yo. Lo que se ha dado en la Asamblea Nacional es algo histórico, 128 votos para elegir un presidente, más de 130 votos para elegir a algunos otros miembros de la directiva de la Asamblea Nacional. Entonces, esperemos que esta conciliación se conlleve en tener una economía ordenada y además de eso, una seguridad por fin para los ciudadanos. ¿De qué va a depender que el presidente Daniel Noboa pueda ir hacia una reelección como ha sido su intención? Algo breve y puntual. Menos de 100 días la consulta popular, dale con todo. ¿Y consulta popular con qué temas? Para mí, tema específico, extradición. Extradición fundamentalmente. Pena de muerte a considerar. Otra vez que se consulte sobre el ITT con la pregunta actual, no la pregunta de hace 10 años. Otro tema, que se acabe pues ya tanto financiamiento a los partidos políticos. O sea que yo quiero tener el voto facultativo, más allá de que ya mismo ya no tengo por qué votar, pero el voto debe ser facultativo para todos nosotros.
¿Y por qué no? Es la pregunta. Señores, el tiempo lamentablemente se nos ha terminado, pero hemos hablado poco, sin embargo, espeso. Quiero agradecerles a ambos el que nos hayan acompañado y a ustedes, amables televidentes, por dispensarnos su gentil atención. Mi querido Jorge. Gracias, Luisa. Importante información. Destacar que a las 8 en punto de la mañana, el presidente electo empezará con una misa en la Iglesia Catedral de Quito y luego se va a dirigir con su esposa y familiares hasta la Asamblea Nacional. De acuerdo a la información de última hora, esto ya no sería a las 11 de la mañana, sino al mediodía. Así que para que estén atentos. Gracias por su atención. Buenos días.